son las empresas que de alguna forma buscan ver de qué forma utilizo esa información para algún beneficio, De hecho, sea lucro o no, ¿verdad? esa es una de las preguntas que siempre que he tenido sobre el tamiz y tengo aquí sobre el guión. Ok, ¿por qué la información es relevante? ¿Qué la información es relevante? Bueno, esa pregunta se la podríamos hacer, por ejemplo, a aquellos que han participado en programas como ¿Quién quiere ser millonario? Ujú. ¿Cuántos programas de televisión no hay en donde el programa es preguntar? O sea, al final el conocimiento de alguna forma se convierte en poder en ese momento. Eh, ¿Qué pasa cuando un niño no sabe? Pregunta, y el que sabe, sea su papá, sea su mamá, sea el profesor, pues lo convierte en alguien que sabe lo que yo no sé, por ejemplo. Entonces, ese conocimiento me genera a mí, si se quiere, estar en una grada más adelante que las demás personas. Y eso hoy en día se ha convertido además incluso en una herramienta para conseguir algo más. ¿Por qué? Porque el profesional que se gradúa con otros 100, 50, 200 personas, pues posiblemente sepa lo mismo que esos otros profesionales. ¿Dónde hago la diferencia? En la información que pueda manejar otra persona que no sea solamente la misma que manejan todos los demás. Entonces, Ok. ese conocimiento, pero obviamente tiene que ser conocimiento que sea útil, porque también ese conocimiento de datos inútiles, pues realmente no me va a hacer o no me va a generar ninguna ganancia real, ¿verdad? Y ese es lo que les mencionaba sobre el tema de la información y la desinformación, que de alguna forma ya en los últimos años incluso lo hemos venido sintiendo más por el tema de los fake news y todo esto que se ha dado a nivel global por medios de Internet. Así es, don Juan Ignacio. Ahora sí, ya estamos vía Facebook Live. Me indica don Javier, ya tenemos perfecto el sonido en donde estamos analizando lo que es el derecho, bueno, el derecho es, cibernético o en sí la ciberseguridad desde una óptica legal. Don Juan Ignacio, ya nos reporta en sintonía don Juan Carlos Solano y dice que ya escuchamos al invitado. Nada más vamos a continuar con lo que era la pregunta. Estábamos hablando de la relevancia de la información y ahora me gustaría analizar lo que son los delitos en sí que están contemplados en nuestro Código Penal a partir de qué tutela está bajo el derecho de la ciberseguridad. Bueno, Costa Rica hace bastantes años, ya ha hecho varias modificaciones al Código Penal, incluye algunas acciones típicas, delitos informáticos, en donde se establecen ciertas acciones que obviamente pues, van en contra del ordenamiento jurídico. Eh, Podemos hablar, por ejemplo, de una violación de comunicaciones, en donde se establece que no solamente el hecho de que yo ingrese a ver un mensaje, por ejemplo, o el hecho de que yo ingrese a ver un correo, sino el simple hecho de que lo capture o el hecho de que yo lo desvíe o que lo suprima sin autorización del titular, obviamente, y poniendo en riesgo la intimidad o privacidad de la persona, pues podría generarle un daño a este sujeto y por lo tanto eso implicaría una acción antijurídica. O Ujú. podríamos hablar de una violación de datos personales también, en la cual se refiere a el riesgo de poner, perdón, al tema de poner en riesgo la intimidad o privacidad de una persona. Ujú. Eh, en el tanto, obviamente, yo tengo acceso a esa información personal y cuando hablamos de información personal, de datos personales, tenemos que remitirnos a la ley de protección de datos personales, donde se establece que un dato personal es todo aquello que identifique o haga identificable a una persona, ¿verdad? Estamos hablando que hay muchas acciones, por ejemplo, algo muy sencillo que muchas veces no consideramos es el envío de correos masivos no solicitados, o lo que conocemos como spam. El artículo 232 del Código Penal establece que en nuestro país el envío de correos masivos no solicitados pues constituye una figura con delito, con que es delito al final. ¿Por qué? Porque para yo poder hacer ese envío de comunicaciones masivas tengo que tener autorización del dueño de esa cuenta, de ese correo electrónico, razón por la cual cuando uno va a un banco, cuando uno va a algún lugar a abrir una cuenta, por ejemplo, le piden información, uno tiene que llenar un consentimiento en donde tiene que poner que autoriza que le envíen información o que le envíen estados de cuenta, su correo electrónico, eh, porque al final eso es manejo de datos personales. O sea, ese correo electrónico es un dato personal. Y el dato personal pues puede ser algo muy amplio, en el tanto yo tenga algún sistema o no, en donde yo pueda identificar o hacer identificable una persona. Ahora, obviamente tenemos otros tipos de delitos informáticos, como puede ser la extorsión, como puede ser eh, temas como por ejemplo el sabotaje informático,
el daño informático, o sea, ya estamos hablando de temas que no tienen que ver específicamente con datos personales, y hay otros incluso que tienen que ver con obviamente, acciones que se llevan a cabo con menores de edad, ¿verdad? Como podría ser la pornografía infantil, que ya se incluyen también dentro del Código Penal. Entonces, Costa Rica, desde el punto de vista del Código Penal, o sea, delitos informáticos, pues sí es un país que ha procurado tener un buen ordenamiento, que ha venido hace bastantes años buscando ordenar esto para proteger pues ese bien tan importante que son las personas en la población en cuanto a temas de delitos informáticos. Y además, en el 2017, Costa Rica se adhiere al convenio de delincuencia informática o el convenio de ciberdelincuencia, que se conoce como convenio de Budapest, que había sido firmado desde el 2001 y al cual Costa Rica es invitado a participar. Costa Rica se adhiere en el 2017 y esto lo que viene a ser en nuestro ordenamiento, dado que ya para ese momento teníamos el Código Penal con los delitos informáticos incluidos, es ayudarnos a establecer formas de cooperación con otros países también. Entonces, entendiendo además que la ciberseguridad es en un ámbito territorial que no tiene fronteras. O sea, estamos hablando de un Internet que no reconoce fronteras, que no conoce países, sino que la acción delictual se puede llevar a cabo en un país en Europa, con un servidor en Asia, y la persona es nacional de un país de América. Entonces, los países que se adhieren a este convenio, pues de alguna forma se ayudan entre sí para buscar detener o luchar en contra de los delitos informáticos. Perfecto, doctor. Vamos a invitarlos para que participen a nuestro Facebook Live por si tienen alguna duda o consulta. Aquí tenemos una consulta ya vía WhatsApp que dice, ¿qué tipo de hackers pueden existir? Y además tenemos otro supuesto donde dice, bueno, voy a omitir el nombre de la señora. Dice, mi novio agarró mi celular sin autorización. ¿Eso puede constituir un delito, sí o no? Ok, primero, bueno, vamos con la pregunta de los hackers. Vamos a ver, el término hacker es un término que se ha posiblemente utilizado de mala manera Ujú. durante mucho tiempo. Hacker no necesariamente es una mala persona, aunque puede serlo, pero la persona que es un hacker es una persona que tiene un conocimiento avanzado de informática, de ciberseguridad. Entonces, puede haber un hacker de sombrero blanco, podemos decirle sombrero blanco, que son aquellos que incluso trabajan para empresas buscando ver de qué forma protegen a esa empresa o a otras que los contratan para probar su seguridad. Vamos a imaginarnos que es o sea, vamos a imaginarnos que es un portón y yo contrato a alguien para que pruebe el portón de varias formas para que nadie pueda meterse a mi casa. Bueno, Ujú. estos hackers lo que buscan es ver de qué forma podrían o no vulnerar la seguridad del sistema que yo tengo. Hay hackers de sombrero negro, pues obviamente estos ya son hackers que lo que buscan es hacer un daño, obtener información de manera ilegal. Eh, Muchas veces son movidos por algún tema económico, pero muchas veces también son movidos por un tema de protesta, como podría ser considerado eh, algún grupo como Anonymous, por ejemplo, que en algunos lugares se les considera hackers de sombrero gris, porque entonces no son ni blancos ni negros, sino que lo que hacen es indicarle a la persona, mire, usted tiene esta vulnerabilidad, si usted no la arregla en 24 horas o en 48 horas, sí voy a meterme y le voy a robar sus datos, pero le estoy dando un plazo, por ejemplo. Entonces, el término hacker no necesariamente es alguien que es un delincuente informático o que es un cracker, que es conocido como el delincuente informático, sino que es alguien que tiene un conocimiento avanzado de la ciberseguridad, de la seguridad informática. Ujú. En el caso que nos menciona la señora, si no me equivoco, eh, pues mire, el hecho de que yo ingrese a revisar el mensaje, los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp de un teléfono que no es mío, eh, pues puede violentar la privacidad de una persona. Y no solamente la privacidad, sino las comunicaciones. El artículo 196 es el que se refiere a la eh, violación de comunicaciones y el artículo 196 bis es el que se refiere a la violación de datos personales. Dependiendo, si yo estoy obviamente incumpliendo con todo lo que mencionan esos artículos, pues podría caer en un tema de delito informático
¿Por qué? Porque podría estar teniendo acceso a una comunicación que no es dirigida a mi persona y además teniendo acceso a datos personales que ponen en riesgo la intimidad o privacidad de esa persona. Entonces, ¿podríamos considerar que es un delito? Bueno, eventualmente sí, siempre y cuando obviamente se configure dentro de esos dos artículos la revisión de ese celular. Incluso estemos hablando de una persona, de personas casadas o no, ¿verdad? De madre, de hijo, de papá, de abuelo. Ese tema de la relación familiar no implica que el delito no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque la intimidad existe aunque yo viva en una casa con una persona. Esa privacidad existe, mis datos son mis datos, yo no puedo dar consentimiento ni puedo dar eh, autorización para usar los datos de mi esposa si no es ella misma la que da esa autorización o yo cuento con una autorización de ella para hacer esa autorización. Entonces, no implica que el hecho de que yo conozca la clave o la adivine o le ponga el dedito para que pueda ingresar al teléfono, ya con eso estoy salvado. No. Ujú. El hecho de que yo ingrese a esa comunicación o que yo tenga acceso a esa información puede configurar delito. Nada más para terminar ahí, no solamente es el hecho de que yo tenga el mensaje y lo guarde en mi computadora, no, el simple hecho de acceder al mensaje ya podría configurar el delito. Ok, ok. Perfecto. Tenemos una serie de saludos. Aquí dice don Carlos Villanueva Ramos, dice saludos Denis y al invitado, un excelente tema. Además dice don Jorge Brenes Calderón que los invitamos a que nos reporten sintonía vía Facebook Live, en donde ya nos encontramos plenamente con lo que es la transmisión en vivo. Además tenemos otra serie de consultas. Master, nos indican cuál es la diferencia entre una estafa normal y una estafa informática según de conformidad con el 1217 bis. Vamos a ver, cuando no existía la estafa informática como tal, existía el delito de estafa que ya tiene pues muchísimos años de existir, pero en la estafa se da un ardid entre personas. O sea, yo engaño a Juan, yo Ujú. engaño a Ana y ahí hay una estafa. Pero en la estafa informática yo no engaño a una persona, yo estoy engañando de alguna forma a un sistema informático. Entonces, durante mucho tiempo incluso se dieron este tipo de acciones y como no estaba tipificado no era delito. Por eso fue que hubo que incluir el delito de estafa informática, porque lo que se hace al final, bueno, lo que se hace en este delito es que yo introduzco información en un sistema, sea, o sea, introduzco esta información en el sistema y hago que el sistema crea de alguna forma otra cosa y entonces le modifico su información, su funcionamiento interno a la hora de procesar los datos o a la hora de darme un resultado y el sistema eventualmente me va a dar información que es o falsa o que es incompleta porque yo mismo le estoy modificando ese sistema. Pero es una interacción entre un sujeto y un sistema, no entre dos sujetos que serían de la estafa. Entonces la diferencia entre uno y el otro es que la estafa informática no es un engaño de persona a persona, no es un ardid de persona a persona. En la estafa informática el engaño es a un sistema. ¿Para qué? Para que ese sistema eventualmente me dé a mí información incompleta o información falsa, porque yo, vamos a decir, jugué con sus datos o jugué con la información que le introduje o en el procesamiento de los datos o en la salida de los datos, que son las tres etapas del manejo de la información. Claro, dice Silvia Doble, saludos a ambos, excelente tema. Además tenemos otra serie de consultas acá. ¿Qué sucede en el supuesto de que a mí me abren un perfil falso en Facebook con mi nombre y mi fotografía? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en el tanto se abre un perfil en Facebook con su nombre y su fotografía, se hacen pasar por la persona, eh, podría configurarse el delito de suplantación de identidad. Ujú. Ahora, el delito de suplantación de identidad vamos a referirnos que puede ser no solamente personas, sino que incluso puede hablarse de marcas, ¿verdad? Personas físicas o jurídicas o marcas. Lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene una situación como esta, que se da muchísimo en nuestro país, y ahí es importante el por qué nosotros tenemos que de alguna forma también saber controlar nuestra información, porque en el tanto nosotros pongamos fotografías, pongamos comentarios, pongamos lo que sea que pongamos en internet, en el momento en que lo hacemos perdemos control de eso. O sea, sepamos que una fotografía que subimos en una red social, en una fotografía que mandamos por un sistema de mensajería instantánea, por ejemplo, una foto que subimos a un Google o cualquier otro programa informático, A Instagram. es
Exactamente, a Instagram, por ejemplo, es una fotografía que nosotros básicamente perdemos el control de esa fotografía. No porque no haya términos y condiciones, porque Ujú. sí los hay, sino porque en el momento en que lo subo, alguien puede ingresar al sistema, incluso esté o no autorizado, eh, y le hace un copy y la guarda en su computadora, por ejemplo, o le toman una fotografía a la pantalla. Hay miles de formas de guardar una fotografía. Entonces, la forma en que nosotros podemos protegernos, que no queremos que la gente sepa, que no queremos que de alguna forma salga, es lo que no tenemos que poner en el sistema, porque en ese momento perdemos el control. Y a partir de ahí, pues obviamente no podemos saber qué sucede. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué pasa en este caso que nos mencionan? Lo primero que hay que hacer, hablando por ejemplo de Facebook, es poner la denuncia ante Facebook. Uno tiene que meterse en el sistema y decir, mire, vengo a denunciar esta página porque esta página tiene contenido ofensivo o porque está utilizando información que no es de estas personas o por un tema de propiedad intelectual, por ejemplo, el tema de las fotografías, el tema del nombre puede ser un tema de propiedad intelectual. Facebook estudia el caso y eventualmente Facebook pues define si procede o no. Proceda o no, la persona obviamente tiene toda la posibilidad de plantear una demanda judicial eh, en el caso de ser desconocido contra desconocido o contra la persona que sepa que está haciendo uso de esa información, que además de eso puede incluso generarle otros problemas, ¿verdad? Porque no solamente es la suplantación de identidad, sino que al final la persona podría incluso beneficiarse económicamente de ese uso inadecuado de los datos que no son de esa persona, ¿verdad? Claro, también los invitamos a que nos acompañen vía WhatsApp por 8686-891-6. Además, por nuestras redes sociales en El Abogado en su casa, tanto en Facebook como en Instagram, donde pueden enviar sus consultas y abarcar todo lo que es el tema de derecho, bueno, la ciberseguridad desde una óptica legal en sí. Yo creo que, don Juan Ignacio, hay un antes y un después de marzo, en donde la pandemia marcó los términos y condiciones y antes no le tomábamos tanta relevancia para el resguardo de la seguridad. ¿O me equivoco en la tendencia mundial? Yo creo que cada vez, bueno, ahora se da mucho más a menudo, Denis, y te soy sincero, yo creo que cada año pasa algo en donde la gente pone las barbas en remojo, genera un poco más de conciencia, pero todavía nos falta mucho. Hablemos de muchísimos casos. Podemos hablar de el tema que hubo con un banco en el país hace bastantes años, hablemos de un tema que hubo con la caja hace otros años, y hablando solo de temas locales, hablemos del tema de la OPAD, hablemos ahora del coronavirus. O sea, al final, si nos ponemos a ver hoy en día, esa generación de información, ese cuidado de los datos, está a flor de piel. Todos los días hay algo nuevo. Entonces, si nos ponemos a pensar, esto lo que tiene que hacer es generarnos conciencia a nosotros de que el manejo de la información está en nuestras manos en la gran mayoría de los casos. Obviamente hay situaciones en las que no podemos controlar que nuestra información pues circule por todo el mundo, esté en otros sistemas, porque necesitamos también estar en el sistema. No podemos eventualmente decir, mire, sáqueme de todos los sistemas en donde yo puedo pedir que me saquen, y además quiero ser un sujeto de crédito. Posiblemente no vaya a ser un sujeto de crédito si no estoy en esos sistemas, que aunque yo no quiera estarlo, necesito porque obviamente para poder vivir en este mundo tengo que ser sujeto de crédito en instituciones. ¿Qué pasa con el tema del coronavirus? Viene esta pandemia que nos empieza a tocar en nuestras fibras más íntimas en nuestros hogares y empiezan a decirnos, bueno, yo tengo que tomarle la temperatura. Yo, cuando usted ingrese al restaurante o al mall o al bar, va a haber una cámara en donde vamos a saber cuál es su temperatura específica, pero claro, esa cámara también va a tomar una impresión suya, una impresión de su imagen, de su silueta, por ejemplo. Entonces empezamos a decir, bueno, quiero o no quiero que esto suceda. Claro. Y la discusión ahora incluso está yendo más allá, porque no podemos satanizar tampoco el uso de la tecnología para cosas que son tan necesarias como esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, Gigantes de la tecnología. Hablemos ahora de lo que está pasando con Android, bueno, con Google y con Apple. Se están uniendo para poder dar ese seguimiento por medio de los teléfonos a esa trazabilidad de las personas con COVID. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que está pasando con el tema de la trazabilidad. En el momento en que perdemos la trazabilidad,
es un desastre. La población, los casos empiezan a crecer y crecer y crecer. En el tanto mantengamos esa trazabilidad, mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos para controlarlo? Bueno, deberíamos renunciar un poco a esa libertad o a esa, no digamos libertad, a ese derecho que tenemos a que nadie se meta en mi vida privada, a que nadie se meta en mis cosas, a que nadie se meta en mi celular. Yo creo que sí. Yo he sido toda la vida un fiel creyente de que mi privacidad y mi intimidad es lo primero, por ejemplo. Pero en estos casos, en casos donde tenemos que pensar en la humanidad, en los niños, en los adultos mayores, en salvarnos y en no terminar en casos de países como ha terminado muchos, como está Brasil, por ejemplo, como ha estado Ecuador, como ha estado Italia, yo creo que de alguna forma tenemos que sí utilizar esas herramientas tecnológicas que lo que van a hacer es protegernos sabiendo que puede haber una vulnerabilidad, porque tenemos que saber que pueden haber vulnerabilidades. No hay ningún sistema en el mundo, ni uno que sea 100% seguro, porque no lo hay, pero por lo menos sé que protegiéndome y dejando que ese sistema me dé una trazabilidad a mí, le estoy salvando tal vez la vida a otras personas, me estoy ayudando yo. Claro. Y así sé que si una persona que en un bus dio positivo por coronavirus, a mí el sistema me va a avisar, Juan Ignacio, vaya revísese, porque alguien dio positivo con quien usted tuvo contacto. Que de lo contrario, si yo no me doy cuenta, me infecto yo, me infecto a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a mi mamá, y nuevamente es un tema de salud pública, es un tema de también pensar en el bien común, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que lo que tenemos que entender es que todas estas situaciones nos ponen nuevamente de frente ese manejo de datos, ese manejo de información. Lo importante que tenemos que tener en nuestra cabeza es cómo protegemos esto, porque al final es el eslabón más débil de todo esto somos nosotros. El eslabón débil de la cadena en el manejo de información, en la protección de datos, en la ciberseguridad, somos nosotros, somos los confiados, somos los que todavía creemos en esto de la ingeniería social, en donde nos cuesta decir que no y por eso aceptamos, en donde nos llega el famoso correo del príncipe nigeriano que nos quiere heredar 5 millones de dólares y nosotros le creemos y le ayudamos, eh, porque eso es lo que pasa al final. Somos humanos, pero como somos humanos, pues nos equivocamos y nuevamente se nos olvida el riesgo en el que nos pone no tener cuidado con esto, ¿verdad? Claro, sin duda. También tenemos, bueno, como 6 preguntas que tenemos una vía WhatsApp que dice, buenas noches. Primero felicitarlos por el programa y quería realizar una consulta. ¿Qué sucede si una persona escribe en un estado, por ejemplo, en Facebook, en donde escriba mi nombre y con apellidos y una foto mía, como dicen popularmente, quemándome? ¿Qué sucede en esos casos? Eh, bueno, si yo, por ejemplo, pongo en Facebook el nombre de una persona cualquiera, eso no implica que yo esté haciendo un mal uso de sus datos porque el nombre en nuestro país es un dato de acceso irrestricto. Yo puedo meterme en registro civil y averiguar tu nombre, tu cédula, tu estado civil, tu domicilio electoral, el nombre de tus papás, tus parientes, etcétera. Eso es un dato de acceso irrestricto. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en que yo junto tu nombre con una fotografía, de dónde obtuve esa fotografía podría ser relevante. Pero el tema de donde menciona el quemándome, o sea, lo que yo estoy diciendo ahí es donde yo tengo que tener responsabilidad de lo que estoy diciendo. Y Claro. ahí es donde eventualmente podría ser un tema, no sé si es el caso, pero podría ser injurias o una difamación o una calumnia, o podría ser cierto. No, ahí no podríamos saber eventualmente. Pero ya es un tema de que lo que yo diga en redes sociales, lo que yo diga en Internet, tiene el mismo peso que lo diga de manera física, exactamente igual. Y si se quiere es hasta peor porque en redes sociales queda. O sea, como les mencionaba al principio, yo pongo una fotografía y alguien le puede tomar una imagen, alguien le puede tomar una fotografía. Hemos visto cuántos memes, cuántas fotografías se circulan por WhatsApp de personas que lo que hacen es tomar una foto, una imagen y la circulan y la recirculan y la requete circulan hasta que le da la vuelta al mundo y a uno le vuelve a llegar meses después o años después. Entonces, ¿cómo podemos probar eso? Bueno, ya eso tendría yo que demostrar que lo que se dice no es cierto o que lo que se está diciendo me pone en riesgo a mí, en mi ámbito personal, en mi intimidad, en mi privacidad, por ejemplo, y obviamente pues ahí tomar las acciones legales que correspondan. Así es, don Juan Ignacio. Tenemos, bueno, un saludo muy especial para don Álvaro Burgos, que está
viendo el abogado en su casa vía Facebook, pero tenemos una consulta que me parece bastante interesante, que dice Tao Ruiz: en la empresa donde trabajo, un compañero tomó unas fotos sin consentimiento y ahora dice que las va a utilizar como prueba para un asunto de él en contra de la empresa. Me puede afectar en mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? Porque está utilizando mi imagen sin consentimiento. Es un caso, vamos a ver, hay mucho que hilar. ¿Por qué? Porque obviamente yo puedo tomar una fotografía, en el tanto no ponga en riesgo nuevamente o no esté poniendo en peligro la intimidad o privacidad de otra persona. Ahora, incluso puede ser que yo tome una fotografía y si la otra persona me dice que por favor no le tome fotografías, pues yo debería eliminar esa imagen, a menos que esté en un sitio público. Al estar en un sitio privado, no solamente está la foto o la imagen de la persona, sino que debemos considerar, por ejemplo, si esa fotografía tiene información que es confidencial de la empresa y que yo, siendo trabajador de la empresa, tenga o no un contrato de confidencialidad firmado, en el momento en que me convierto en trabajador de esa empresa, por default, porque el Código de Trabajo sí lo establece, yo tengo el deber de confidencialidad con la información que haya ahí. Entonces no puedo estarla dando, no puedo estarla publicando porque estaría rompiendo con ese contrato laboral, con esas obligaciones del contrato laboral. ¿Qué es lo que pasa? Si hay una actividad ilegal o alguna actividad ilícita que yo quiero denunciar, bueno, eventualmente hay formas de hacerlo, pero no es solamente que yo llego, tomo una fotografía y la publico en redes sociales o la publico en algún medio, eh, para vengarme o para hacer algo, porque al final estoy incumpliendo yo también, con ciertas condiciones y con ciertos principios, que no solamente es el principio que considero yo de llegar y decir, vean, esto está mal y listo, aquí lo vamos a publicar para que todos vean. Y además no está hablando de un tema de interés público, que todavía podríamos considerar que en el tanto sea un tema de interés público, eh, pues obviamente yo podría utilizar hasta medios de comunicación para hacerlo público, sin ponerme en riesgo yo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el bien público, estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de funcionarios públicos, en cuyo caso no sería este, ¿verdad? Claro, claro. Dice don Álvaro, saludos cordiales. Don Álvaro queda totalmente invitado para un programa de estos. De hecho, tenemos dos sorpresas muy especiales de parte del equipo del abogado en su casa en las siguientes 2 semanas. Hoy volvimos a cabina de una forma muy sorpresiva, pero esperemos estar en nuestros estudios la próxima semana en virtud de que el abogado en su casa cumple 18 años, don Javier. Y ya parece que traemos un fichaje, reincorporar un fichaje estrella, podríamos decir, don Javi. Así es, Denis. Bueno, ya 18 años. 18 años. Imagínate, estábamos nosotros, bueno, creo que muy niños. Ah, no, chiquitos. De hecho, Totalmente. se puede hacer doble celebración. Doble celebración. Este próximo viernes estaré cumpliendo 2 años ya de pertenecer a Cadena Radial Costarricense. Y yo apenas 7 meses. Ya me va ganando, Javier. Ya le voy ganando un poco nada más. Un poco, un poco. Hoy estamos analizando lo que son la ciberseguridad desde una óptica legal a partir con el máster Juan Ignacio Zamora, quien en realidad tiene un amplio perfil con varios doctorados a nivel internacional en derecho, bueno, en derecho informático, en ciberseguridad y todo lo que es lo relativo a ellos. Don Juan Ignacio, me parece el tema de hace 2 semanas. Una persona publicó un estado de Instagram exponiendo a su novio, que es figura pública, jugador de un equipo de fútbol, mostrando unas partes de su cuerpo y algunas personas dijeron, ¿se puede denunciar o puede hacer algo a nivel legal sobre ese estado de WhatsApp? Mira, en el tanto, vamos a ver, ahí nuevamente volvemos al punto de lo que es intimidad, privacidad, ¿verdad? No por el hecho de que yo tenga una relación puedo romper esa privacidad que tiene la persona. O sea, porque hay una relación sentimental, o una relación matrimonial no implica que yo pueda postear fotografías de mi esposo, de mi esposa, de mi compañero, de mi compañera, sin su previo consentimiento. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues hemos caído y siempre hemos tenido esa idea de que es público, de que la imagen es pública, que yo puedo tomar fotografías, de lo que yo quiera. Y realmente el tema del consentimiento informado de la autodeterminación informativa
devienen de ese derecho constitucional, que es el artículo 24, donde se establece mi derecho a que yo tenga mi espacio íntimo, mi esfera íntima. Es un derecho constitucional. Y por lo tanto, esa autodeterminación informativa es lo que establece que yo decido dónde quiero y dónde no quiero que estén mis datos y mi información. Obviamente hay ciertas excepciones. Yo no puedo llegar a una base de datos de la caja, por ejemplo, decirle bórreme, o a la base de datos del OIJ bórreme, porque eso cumple otra función. Hay ciertas excepciones a este derecho de autodeterminación informativa, e incluso hay excepciones a ese derecho que tengo yo de que me pidan consentimiento informado para el uso de mis datos. Pero obviamente no estamos en ese caso. O sea, ninguna de esas excepciones entra dentro del hecho de que yo tengo una relación de noviazgo o una relación matrimonial, tome una fotografía y la suba en redes sociales sin autorización. Si la persona me pide a mí que yo elimine esa fotografía, yo estoy en la obligación de eliminar esa fotografía. Más aún si esa fotografía está poniendo en riesgo esa intimidad o privacidad de la persona. Porque al final estoy rompiendo esa esfera íntima que la persona tiene derecho a decidir dónde quiere y dónde no quiere. Por ejemplo, en nuestro país nos tendríamos que basar en la ley 8968 o en el artículo 196 bis eventualmente. Pero podemos irnos a otras latitudes, por ejemplo, en donde es todavía mucho más restrictivo el manejo de la información. Hablemos de una Europa que tiene una regulación mucho más estricta y que incluso establece que en casos en donde se esté manejando datos de personas del continente europeo, en donde aplique la regulación europea, pues yo tengo que cumplir con ese estándar de europeo de protección de datos, que es mucho más alto que el que tenemos nosotros en temas de transferencia de información. Bueno, ya vimos hace más o menos una semana, Europa canceló el acuerdo que había de transferencia de datos entre Estados Unidos y Europa por segunda vez en los últimos 10 años. ¿Por qué? Por el mal manejo de información que hace Estados Unidos de los datos personales versus ese proteccionismo europeo. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? O sea, y Costa Rica tiene un sistema que busca es basarse en el sistema español, en el sistema europeo, y entonces nosotros vamos hacia ese sistema proteccionista. Somos más proteccionistas de la privacidad que de la apertura de esa información. Por eso es que en nuestro país ese envío de correos masivos, como se los explicaba hace un rato, el spam, es considerado como delito. En Estados Unidos no lo es. En Estados Unidos, como mucha gente lo cree aquí, es yo puedo recibir o yo puedo enviar correos masivos y enviar y enviar y enviar, y hasta que no me digan que no quieren más, yo sigo enviando. Claro. Aquí no. Aquí yo para poder recibir esos correos tengo que haber dado autorización de antes. Yo para poder tener una imagen mía tengo que haber dado autorización de antes. O sea, si yo no tengo esa autorización de la persona, yo no puedo utilizar esa información, sea la que sea, a menos que esa información que obtuve de una base de datos de acceso restricto, como es el registro civil, el registro público, pero además no es para cualquier fin, tiene que ser para un fin previamente establecido. Doctor, no se me adelante. Yo quería hablar un poco de lo que es la ley de datos personales y qué tipo de datos son personales. Bueno, a qué se le puede dominar un dato personal, qué tipos existen en nuestra legislación costarricense y si eso puede abarcarse a partir de la ciberseguridad. Claro, el tema hoy en día, yo creo que el tema, si se quiere, la mayor cantidad de ataques informáticos que se dan a nivel global, incluyéndonos nosotros dentro de esos ataques, es el robo de datos personales. Es la mayor riqueza que yo puedo obtener. ¿Por qué? Imaginémonos lo importante que es para un negocio el tener acceso a información de lo que consumen las personas a las que yo les quiero llegar, a las que yo les quiero vender. Póngale un restaurante, ya yo sé, o póngale un supermercado, ya yo sé qué consume, cuánto lo consume, a dónde, en qué lugares, a qué horas va al supermercado, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene hijos recién nacidos, si la mujer está embarazada, si el señor es alcohólico, si es alérgico al gluten, todo esto lo puedo yo tener mapeado y todo eso lo que hace es ayudarme a generar un marketing dirigido al Ok. punto que hoy en día tenemos diferentes tipos de delitos informáticos. Vamos a hablar del phishing, por ejemplo. El phishing es ese famoso correo que le envían a uno que es falso, que le dicen métase aquí para que vaya a su cuenta y cambie su clave. Pero resulta que no era la cuenta, es una página falsa y usted puso su clave y ya se quedaron con su clave. Pero ahora hay ese tipo de ataques dirigidos, spear phishing, que es literalmente el disparo del arpón.
Ya yo sé específicamente a quién le voy a disparar. ¿Por qué? Porque lo conozco tan bien con datos que obtuve por ingeniería social, por información que compré en bases de datos ilegales, que la gente vende. eh, y todo esto lo que hace es que ya yo tengo tanta información de Denis, por ejemplo, que ya yo le teledirijo a usted el delito que le voy a hacer y le robo lo que necesito específicamente suyo. Entonces, ese manejo de información hoy en día se maneja igual como puedes imaginarte cualquier otro tipo de delincuencia. Venden las bases de datos. ¿Cuántas veces participa uno en rifas, por ejemplo? Eh, en muchos lugares uno llega, llena el papelito, pone el nombre, el correo, el teléfono, la cédula y hasta ahí llegó. Y esto lo hicieron miles de personas. Y eso es una base de datos que yo vendo de alguna forma. Entonces, nuestro código penal tiene un delito que se llama violación de datos personales, pero nuestra ley de protección de datos personales, la 8968, que ya va a cumplir 10 años, es, si se quiere, una ley bastante buena para la región. Falta mucho por hacer, se modificó una vez el reglamento, es más, ahora hay un proyecto de ley que busca modificar nuevamente la ley. Eh, y dentro de esta ley se establece que hay diferentes tipos de datos, que hay datos personales de acceso irrestricto, consideren los que se pueden obtener en el registro civil, en el registro público, o sea, son datos que están en bases de datos de acceso público. Datos personales de acceso restringido, que son todos aquellos datos que son de interés para la administración y para la persona, o sea que realmente no son son bases de datos de acceso público, pero son de interés únicamente para la administración y el titular de los datos. Tenemos tenemos datos personales sensibles, que son todos aquellos que yo puedo utilizar para discriminar a una persona. Y aquí vamos a hablar de condición socioeconómica, datos médicos, orientación sexual, si una persona pertenece a un sindicato, a un partido político, o sea, información que podemos utilizar para causarle un grave daño a esa persona, que incluso en nuestro país tal vez no toda va a ser así, pero hay países en donde por la orientación sexual usted puede ser penado o multado, por ejemplo, o por si usted pertenece a un sindicato o no, o si pertenece a X partido político. Entonces, todos esos datos vamos a entenderlos como datos personales, incluyendo incluso vamos a incluir también los datos personales crediticios, que son todos aquellos que se utilizan para temas de crédito. Esa información, al final, es lo que hoy en día buscan los delincuentes, en su gran mayoría, para poder dirigir los ataques informáticos. ¿Por qué yo puedo eventualmente secuestrar información de una computadora? Bueno, porque sé que tal persona es el dueño de tal computadora y por lo tanto le dirijo un ataque en donde yo le bloqueo la computadora y le secuestro la información. Y le digo, si usted no me paga tanto, no la vuelve a ver la información. Y normalmente no la vuelve a ver aunque pague. Pero toda esa información que nosotros andamos dejando por todo lado como si fueran migajas de pan, nos puede generar un daño. Consideramos el Bluetooth del teléfono que mantenemos abierto siempre para conectarnos al carro, por ejemplo. Ese acceso es como tener la puerta de la casa abierta sin seguro. Una persona que tiene acceso o que tiene un conocimiento de informática, no tiene que ser ni siquiera muy avanzado, puede ingresar a un teléfono si el Bluetooth está abierto de manera que la persona no se dé cuenta, por ejemplo. O el conectarnos a redes Wi-Fi en lugares que no sabemos ni siquiera si son o no esas redes de ese lugar o son públicas, por ejemplo. ¿Cuántas veces vamos a un aeropuerto, a un restaurante y hay 2 o 3 redes y buscamos conectarnos en la que sea para no gastarnos los datos nosotros para poder conectarnos a esa red? Y fácilmente lo que podemos estar haciendo es conectándonos a una computadora de una persona que le puso un nombre cualquiera a esa red y toda la información que estamos enviando y recibiendo está pasando a través de esa computadora, por ejemplo. Datos, nuevamente, la gente lo que está capturando ahí es información. Ok. Para un fin de estudio, no creo. Normalmente es para fines de obtener algún lucro, de sobornar a una persona, de extorsionar a una persona o simple y sencillamente de vender bases de datos. Ento- Entonces, ese manejo es un riesgo. Entonces, ¿dónde queda ese deber de confidencialidad y esos principios que nos proclama la ley y el principio de autonomía de determinación informática? Claro, porque al final yo tengo ese deber de confidencialidad, como mencionábamos ahora, porque la ley me lo establece. Es más, ese acceso
que les menciono yo, por ejemplo, un Wi-Fi que alguien pone para que otra persona se conecte, no es una actividad legal, está cometiendo un delito esa persona. Lo que pasa es que nosotros en la confianza que tenemos no pensamos mal, siempre normalmente pensamos bien. Los principios de la ingeniería social se basan en que a nosotros nos gusta que nos traten bien, a nosotros nos gusta que la gente nos agradezca, nos cuesta decir que no. Y siempre nuestro primer movimiento, en la gran mayoría de los casos, es un movimiento de confianza hacia la persona que está enfrente. ¿Me prestas plata? Claro, con mucho gusto. Claro, hasta que no le pagan a usted, le creyó a la persona. Eh, ¿Me prestas un martillo? Y claro, hasta que no te devuelven el martillo, te das cuenta no le había prestado el martillo, por ejemplo. Entonces, si usted se pone a ver, y si lo vemos todos, dígame en qué escuela, en qué universidad le enseñan a usted la ciberseguridad como tal, o En le ninguna, enseñan a cuidarse en este mundo, en ninguna. ninguna. Hay pocas escuelas de derecho que dan derecho informático. Hay pocas escuelas de informática que tienen ciberseguridad. Hay un faltante enorme de profesionales en ciberseguridad actualmente, pero con todo y todo, la gente que si no estudió derecho en estas universidades que tienen esta materia y no estudiaron informática y llevaron esta materia, póngale médicos, póngale enfermeras, póngale ingenieros civiles, póngale lo que usted quiera. Si no llevaron un curso de eso, no saben. O sea, creen que este mundo informático realmente no es tan riesgoso, no es tan peligroso porque hasta que no me pase a mí, todo está bien. Y eso es muy normal en el mundo. O sea, cada uno tiene una puerta, pero hasta que no se metan a mi casa a robar, no pongo un portón. Y eso pasa hasta en las empresas. Cuando usted les dice, mire, si usted no tiene un buen firewall, si usted no tiene un buen antivirus, pueden robarle sus datos. O si usted no tiene si usted tiene que inscribir su base de datos ante la Agencia de Protección de Datos. Y la respuesta muchas veces es, bueno, ¿cuánto es la multa si no la inscribo? Bueno, la multa es tanto. Ah, no, es que me sale más caro ahorita poner el sistema de seguridad. Mejor me espero a que si me ponen la multa y si no me la ponen nunca, pues bien, me juego el chance, por ejemplo. Claro, porque no son sus datos los que está poniendo en riesgo, son los datos de terceros. Y esa información, en el momento en que cae en riesgo, en el momento en que alguien se la roba, el impacto puede ser enorme y puede ser por muchos años más. Porque imagínese hoy en día, les roban sus fotografías y en 10 años las pueden estar publicando cuando usted esté en una campaña política, por ejemplo, y usted no lo sabe hoy. Eso es cierto. Entonces es un tema que a futuro le puede generar un daño muy grave. Totalmente cierto. Ahora bien, vamos a ver. Todo este tema de la información de los datos personales y en sí de la información, hay una triste realidad. Si Denis Solano no da sus datos personales, no puede ser sujeto de crédito. ¿Me equivoco? Exacto, exacto. Tenemos hay todo un círculo vicioso, porque al final uno tiene ese derecho de decir, mire, no le doy mis datos a un banco. Ujú. O mire, señor banco, yo le doy mis datos a usted, señor banco, para que me dé un servicio de tarjeta de crédito. Pero solamente a usted, señor banco, porque yo necesito un servicio de tarjeta de crédito suyo, no de un buro de crédito, no de la garrotera, no del otro servicio. No, no, es solamente de este banco. ¿Qué es lo que pasa? Que el banco le va a decir, bueno, mire, yo le puedo dar una tarjeta de crédito, pero si usted no me autoriza que yo sus datos los circule con los buros de créditos y con todos los que nos alimentan a Claro. nosotros de información, no le voy a dar a usted el servicio, porque si me lo hace usted, me lo hace todo el mundo, y entonces yo me aíslo, y yo requiero de esa transferencia de datos. Pero es que esa transferencia de datos somos nosotros los que tenemos que autorizarla. Porque si yo no autorizo la transferencia de mis datos, nadie los puede transferir a menos que sea dentro del mismo grupo de interés económico. Entiéndase, no sé, por poner un ejemplo, el Banco Nacional, por ejemplo, tiene Ujú. la operadora de pensiones, tiene el banco como tal, entonces son empresas dentro de un mismo grupo de interés económico. O sea, pueden pasar esos datos de un lado a otro sin que yo haya o no dado mi autorización. En el tanto yo le dé autorización a uno, allá adentro lo pueden pasar, pero el Banco Nacional no se los debería poder pasar al Banco Costa Rica si no tiene mi autorización. Y lo que vos decís es un tema delicado, porque en este momento, y más con la situación en la que estamos, muy poca gente puede vivir sin pedir un crédito. Entonces, si no estás en ese sistema, en donde te dice el sistema, Juan Ignacio Zamora es sujeto de crédito porque no tiene deudas o porque tiene solamente estas deudas, realmente yo puedo llegar a un banco, pido un crédito y me van a decir, mire, no le doy el dinero, no porque usted no tenga deudas, sino porque el sistema no
no sabemos quién es usted y resulta que usted ni siquiera aparece. Entonces, como te decía, es un círculo vicioso, ¿verdad? Al final, aunque yo no quiera, voy a tener que hacerlo. Así es, don Juan Ignacio. Y creo que hay muchas dudas al respecto. Bueno, aquí tenemos otra serie de consultas en donde, por ejemplo, ¿qué sucede con ay, ¿qué sucede con lo que es, bueno, las famosas gestionadoras de información que en sí ponen el número de cédula y pueden verificar si yo choqué, si yo tengo un crédito abierto, ¿son legales o no? Bueno, vamos a ver, la pregunta de si son legales o no va más allá del manejo de la información que tienen. En Ujú. tanto la empresa cumpla con todo lo que necesita, pues la empresa puede ser legal. Hay ejemplos de gestionadoras de crédito eh, que están inscritas, aprobadas por la Agencia de Protección de Datos, sus bases de datos, por ejemplo, o sea, que cumplen con todos los parámetros que la Ley de Protección de Datos ha establecido, de acuerdo a la Agencia de Protección de Datos. Y esto estamos hablando de hace 5 o 6 años, ¿verdad? O sea, empresas que hace 5 o 6 años ya estaban inscritas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas empresas sacan información de bases de datos que no son públicas. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo haya chocado o no, pues no es una base de datos pública, por ejemplo. ¿Puede tener acceso ciertas personas? Sí. Eh, o el tema mi salario, por ejemplo. Muchas de estas lo que hacen en algunos casos es que ponen un rango. La persona tiene un salario entre tanto y tanto, por ejemplo. Eh, ¿Para qué? Pues obviamente para no poner el monto exacto y entonces no darse el color de que saben, pero también de alguna forma le puede generar un daño a la persona, porque el dato que yo tengo en una base de datos debería ser exacto Ujú. y debería ser actual. Entonces, si yo no tengo el dato exacto de ese dato, puedo generar un daño a la persona, porque puede ser que yo en la base de datos que tengo digo que la persona es deudora de 2 créditos y los pagó hace una semana o 15 días, y eso en el banco se ve como si estoy deudor todavía. ¿Qué pasa? Y pasa muchísimo, por ejemplo. O personas que se equivocan por el nombre, aunque tienen una cédula distinta, pero por el nombre le ponen los créditos a las 2 personas, por ejemplo. Entonces, nosotros podríamos eventualmente llegar y decirle a estas gestionadoras de crédito, sáqueme de su base de datos, ¿sí? Y lo tengo que hacer por escrito. Yo no puedo nada más llegar, llamarlos y decirles, sáqueme. No, yo tengo que demostrar Ok, que yo se los pedí, porque eventualmente si no lo hacen, pues esa carta donde yo hice la solicitud es lo que tengo que presentar como denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Y tienen un plazo para responder. Tienen 5 días para responder a esa solicitud de que lo saquen de su base de datos o que le entreguen toda la información que tienen suya, porque claro. es su información y de dónde la sacaron y para qué la están utilizando. Todo eso es un derecho que uno tiene, es el derecho de acceso a la información. Y ese derecho de acceso a la información yo lo puedo ejercer ante estas gestionadoras de crédito. El problema es hasta dónde estas gestionadoras de crédito han recibido ese beneplácito de algunas instituciones gubernamentales para recibir información, por ejemplo, o cómo han obtenido esa información de bases de datos gubernamentales, por ejemplo. Y entonces entramos ahí en un tema de, ok, el gobierno es el que tiene que regular esto, pero al mismo tiempo el gobierno es el que ha alimentado esas bases de datos, o el gobierno es el que ha dado esa información para que estas operadoras de crédito puedan mantener mi información. Entonces, ¿a quién le estoy creyendo? ¿A dónde me defiendo eventualmente? Pero de que son legales, posiblemente sí son legales. Lo que puede ser que no sea tan legal es ese manejo de la información Manejo de la información. eh, de parte nuestra que nunca nos pidieron ese consentimiento. Ahora bien, necesitaría muchas, pero muchos programas en sí para abarcar esta última pregunta. Las conclusiones que debemos llevar de aquí al futuro con la ciberseguridad. Esas últimas apreciaciones que deben llevarse los radioescuchas hoy del programa del abogado en su casa, don Juan Ignacio. Vamos a ver. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es que nosotros somos el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. El ser humano es el eslabón débil, no es el sistema. Aunque nuevamente no hay sistema 100% seguro, nosotros somos los que rompemos esa seguridad normalmente por un tema de confianza, porque nos encontramos una memoria USB tirada y la metimos en la computadora, porque nos la regalaron y la Mm, metimos en la computadora, porque nos conectamos a una red falsa, por un montón de razones. Entonces nosotros tenemos que anteponer nuestros intereses, nuestra seguridad, primero que todo. Segundo,
Si queremos que nuestra información esté segura, si queremos que nuestros datos estén seguros, no se los demos a nadie, no se los demos a un tercero, no los subamos en una base de datos, no los pongamos en una red social, porque perdemos el control, total y absolutamente. Entonces, entendamos que nosotros somos los que podemos tener cuidado de los correos que recibimos. Entendamos, fijémonos bien en las direcciones de páginas web a donde nos metemos. Revisemos que realmente sea la página del banco. Revisemos bien la ortografía de los correos. No creamos en todo lo que nos dicen. Dudemos, preguntemos. No, las cosas no tienen 5 minutos para resolverse. Nadie regala algo si no va a recibir nada a cambio. No hay almuerzo gratis en esta vida. Entonces, nadie se gana una rifa en la que no participó. Nadie. Nadie se gana un teléfono por mandar mensajes de WhatsApp. Estas cadenas no existen, no funcionan. O sea, tenemos que aprender a dudar. Tenemos que aprender a entender que Internet es la herramienta más maravillosa que se ha existido, que se ha creado en el mundo para aprender, para informarnos, pero también es un medio de transporte de mentiras y de temas que nos pueden llevar a la ruina. Entonces, sepamos conducirnos bien, así como nos conducimos bien en la calle, volvemos a ver a ambos lados antes de cruzar. Revisamos que el semáforo esté rojo, que no venga un carro, que no venga una bicicleta y que además nadie venga a sacarme la billetera o el celular. Es exactamente igual. Tenemos que andar con los ojos muy bien abiertos, ver qué tenemos, qué no tenemos, qué bajamos, qué instalamos. Absolutamente, no hay antivirus gratis que funcione. O sea, todas estas cosas son un cuento, realmente no son ciertas. Y ahí es donde tenemos nosotros que utilizar esa malicia indígena que deberíamos tener. Don Juan Ignacio, podemos quedar pendientes para otro programa y extender el mismo en estas próximas semanas. Claro que sí, Denis, con muchísimo gusto. Además, un saludo muy especial de parte de nuestro director, el licenciado Belisario Solano, a quien ya citamos. Y también el saludo también muy especial a don Álvaro Burgos, quien ha sido destacado jurista a lo largo y magistrado a lo largo de su historia en lo que es justicia penal juvenil y quien esperamos tener pronto en los micrófonos de CRC 89.1 y el abogado en su casa. Don Javi Esquivel ya me indica que ya casi vamos terminando el programa. Don Juan Ignacio, muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, Denis. Espero haber aclarado algunas de las dudas y con muchísimo gusto. Más bien, muchas gracias por la invitación y que pasen una muy buena noche. Para nosotros un placer. No se pierdan el abogado en su casa en las próximas 2 semanas, en donde tenemos también tenemos un saludo muy especial a don Jesús Coto y a María Fernanda Meneses, que nos reportan sintonía desde Cartago. No se pierdan el programa del abogado en su casa en estas 2 semanas, en donde estamos celebrando nuestro aniversario prácticamente el 6 de agosto, pero va a ser un programa especial el 4 de agosto, martes 4 de agosto, y esa misma semana también tenemos otra sorpresa que no puedo adelantarles, pero quedamos a la orden de cada uno de ustedes. Este fue un programa más del abogado en su casa por CRC 89.1 Radio. Concluye El Abogado en su Casa, los martes a partir de las 9 de la noche. Un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Aquí por CRC 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espuma.